si es así como dices, y también como nos está diciendo Jorge, pues el futuro económico de China pues es igual que el futuro económico de Estados Unidos y del mundo, ¿no? O sea, finalmente están decidiendo, aunque sea en una proporción menor, están decidiendo los capitales extranjeros ahí. Te respondo rápidamente a eso y luego quiero hacer una pequeña apreciación. Cierto Venga. es que, a ver, el tema de la vivienda, que fuese gestionada o que se ocupara de la vivienda no el Estado sino el sector privado, viene de la década de 1990 de Deng Xiaoping, en el acelerón que se quería, porque no se puede construir, y eso ya lo dijo Marx, no se puede construir el socialismo, y eso sí le ha dado razón la historia, en donde no hay prosperidad económica y material. Es falso, no puedes, lo único que puedes hacer es distribuir miseria. Entonces, eso en cuanto a ese punto. Pero es que la economía china, cuando hablas tú de los inversores, de los Bridgewater Associates, BlackRock, los Goldman Sachs, los Blackstone, la deuda total de China es verdad que alcanza el 317% del PIB, pero en macrocifras estamos hablando de 3,2 billones de dólares, hablando en dólares, y los Estados Unidos tienen 28 billones de dólares de deuda total. Pero ¿qué es lo importante de diferencia en China? Que la mayor parte de esta deuda está en moneda nacional, es decir, ya lleva años desdolarizándose. Y es una entidad estatal la que debe a otra entidad estatal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la deuda externa, es decir, en dólares respecto al PIB, lo que debe China al exterior está en torno a fechas de hoy muy bajo, en torno a un 15%. En cambio, si lo comparamos con Estados Unidos, que es la deuda externa más grande del planeta, lo que debe Estados Unidos al planeta es el 51,4%, es decir, un 15% la República Popular China, un 51,4%, solo para que las personas vean las macromagnitudes. Y para rematar este punto también, de hecho, el resto del mundo le debe a la República Popular China mucho más, es decir, el 6% de la deuda total mundial se le debe a China. China es el acreedor. Entonces, China, con este doble sistema de jugar con esta dialéctica, nunca mejor dicho, en el sistema capitalista, aprovechándose de los capitales internacionales y de los capitales globales, lo único que ha hecho es ir creciendo por fases, y ahora incluso podría empezar a ir rompiendo lazos con porque ya ha creado una estructura de capitales interna, de acumulación interna, que no necesitaría necesariamente ya a los grupos de capital extranjero, solo que los grupos de capital extranjero están teniendo rentabilidades. Lógicamente, cuando le preguntaron a Larry Fink por qué disentía de lo que decía Soros y por qué permanecía e incrementó inversión a través de Made in China Fund, de ese fondo que tiene, uno de los fondos que tiene BlackRock, la sociedad de Larry Fink, le dijo, es que me ha dado más de $1.000 millones de rentabilidad para 1.100 o 1.100 clientes, creo que dijo. Lo que sí ha pasado es que con este doble sistema, también internamente, no solamente han sido los privilegiados los que han formado parte de la financiarización, y que el Partido Comunista de China, que son 93 millones frente a 1.400 millones de personas, con eso no voy a decir la perfección tiene imperfecciones, los autoritarismos, no voy a entrar en la evaluación del régimen, solo hablar de economía. La realidad es que no solo han sido los acaudalados, es que la República Popular China, los empleados de ventas del sector servicios, los trabajadores de las fábricas, estaban sentados en dos en el caso de ellos, su vivienda habitual y luego un segundo apartamento, vacíos de Evergrande, y soñaban con venderlos un gran día al margen, porque pensemos, el precio en las ciudades costeras se ha duplicado en los últimos 3 años. Por ejemplo, cuando habláis de ese caso de la Venecia de Evergrande, ahí se han triplicado los precios hasta más de 2,5 veces. Pero es que en ciudades, por así decirlo, también ha sido motivado por los gobiernos locales. Los gobiernos locales tenían una venta de terrenos residenciales, acaparando suelo residencial para hacerlo más goloso y más caro para los grandes desarrolladores de suelo,
En cambio, todo lo que era parques empresariales lo venden a precio bajo. Tenían cruzado eso, es decir, acaparamiento de suelo residencial que lo venden los gobiernos locales a precio alto, y en cambio los terrenos comerciales que lo venden a precio muy bajo para que haya sector comercial dentro de las zonas. Y de eso se alimentaban los gobiernos locales para recaudar. Como Xi Jinping también está luchando contra la corrupción de los gobiernos locales, viene todo esto unido a esta política gubernamental de reducir el apalancamiento financiero. Es decir, el ministro de la Vivienda ha pedido en 2020, es que estamos hablando que esto ya en 2020 ya lo empezaba a pedir Xi Jinping, pedía al Ministerio de la Vivienda endurecer la regulación del sector inmobiliario con inspecciones a 3 años como mínimo. Un ordenamiento a los gobiernos locales que empezasen a acelerar el desarrollo de viviendas de alquiler subsidiadas, y un orden, para terminar, al gobierno central, a los gobiernos locales, de un incremento del escrutinio y de la inspección en todo, es decir, en ver cómo lo están haciendo estos desarrolladores. Estoy hablando del 2020, y sobre todo el shadow banking, que había penetrado corruptamente dentro de la República Popular China, como campea por sus respetos e impera en todos los países occidentales que tienen paraísos fiscales dentro de sus propios territorios nacionales. Como la política del capitalismo de Estado chino y del régimen autoritario del Partido Comunista es primero nacionalismo unido a un control de la economía férrea, por eso tienen un sistema en cuanto a las tecnológicas, que es lo que han querido hacer y ha sido la lucha que ha tenido con el señor Soros, porque cuando tú comprabas acciones de tecnológicas es a través de un sistema que se llama VIE, es decir, tú tienes derechos, son los llamados Variable Interest Structure. Tú lo que estás haciendo es un derecho a sobre esas acciones tecnológicas a un reembolsos de capital cuando se reparte capital y a unos intereses. Pero realmente, ojo, los sectores principales de las tecnológicas, por eso no dejó que saliese a bolsa la empresa, una de las empresas del grupo, si mal no recuerdo era de Tencent, creo que era de Tencent Group. Entonces lo que hizo es decir, no, esto no va a salir, esto es como se hacía antes, incluso los gobiernos cuando eran todavía cuando existían naciones en Europa. El general de Gaulle tenía intervenidas determinados sectores de la economía, no era toda una prostitución a los mercados, porque una de dos, o te dominan los mercados, y esos son los ciegos que no sabes de dónde te vienen los palos, o te gobierna en este mundo un régimen autoritario con un partido fuerte, como pueda ser en este caso el Partido Comunista Chino, o en Rusia, que ha vuelto a ganar las elecciones, el partido de Putin. Y en segundo lugar, el Partido Comunista, por cierto, ruso. Lo que quiero decir con esto, que con los pros y contras de los sistemas, la realidad es que no va a haber un colapso financiero. Lo que sí puede haber es que se vayan retirando inversores, como ya ha ido pasando en los últimos 8 meses, y no solo de la mano de Soros, otros han ido curiosamente a las bolsas de Nueva York. Pero la realidad es que está tan interpenetrada la economía norteamericana con la economía china, el grado del globalismo ha penetrado tanto en China, que ¿quién es el pillado? ¿El globalista o la República Popular China? Yo ya he dicho que la República Popular China tiene muy bajos porcentajes de deuda externa y sobre todo de deuda en dólares. En cambio, los globalistas sí tienen intereses, y todos estos que he dicho y más, en que continúe, pero claro, les van a pedir lo que están pidiendo a los capitalistas chinos del sector capitalista. ¿Tú quieres seguir estando en China? Pues tienes que invertir en un fondo para hacer tales cosas sociales, porque el señor de Tencent ha sido obligado en este nuevo plan, cuando las economías están intervenidas, porque yo me río de lo que se dice libre mercado. El libre mercado puro no ha existido nunca, jamás. Siempre ha habido un papel del Estado a favor de grupos financieros, como pasa en las régimen corporocrático o de corporaciones de los Estados Unidos. El Estado interviene a favor de los grandes grupos, o en España a favor de los grandes grupos bancarios y de los grandes grupos en el mundo, Pharma,
tecnología y banca. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Xi Jinping? Lo que busca es, en este concepto de prosperidad común, ya tiene una zona especial en lo que se llama Zhejiang, una ubicación donde están todas las corporaciones tecnológicas, Alibaba, Tencent, Baidu, todas, y allí ya ha pedido, por ejemplo, para tener un ejemplo para los oyentes, el capitalista de Tencent le dice, Tencent se dedica a juegos y redes sociales. Además, ha demonizado parte de esto diciendo que es el opio espiritual de los jóvenes. Bueno, pues ¿qué es lo que hace? Que has ganado este primer semestre un 29% de ganancias netas y unos ingresos brutos de un 20%, pues vas a invertir ahora, porque eres un capitalista en la República Popular China, vas a crear un fondo de 50.000 millones de yuanes, es decir, de 5.600 millones de dólares, para ayudar a la prosperidad común en esa zona. Filantropía de 4 migajas. No. La filantropía, entendida como se entiende en Occidente, no. Tú eres capitalista chino y tienes dos alternativas: que te corte la cabeza, hombre, dicho vulgarmente y groseramente, o que en este sistema doble, autoritario y de capitalismo de Estado, el sector capitalista libre, entre comillas lo de libre, pues tienes que hacerme estos 5.600 millones. Lo mismo que ha hecho con lo de Tencent, pues lo va a hacer con todo. Antes dije mal, era Alibaba, que quería hizo una oferta pública de acciones que quería sacar en mercados internacionales. Y le dijo, sí, pero esto es estratégico, este sector de tu empresa. Entonces, lo que va a terminar haciendo, lo que pretendía hacer Trump y lo que pretendía hacer de bla, bla, bla el señor Biden, de trocear a las tecnológicas, en China sí se van a trocear y se van a hacer spin-off. Spin-off es segregar, y lo mismo con las inmobiliarias, segregar lo que no es propiamente de desarrollo inmobiliario, porque bien lo habéis dicho en la entrada antes. Es decir, Evergrande tiene muchísimos sectores, y cuando no solamente de lo que es inmobiliario, cuando tú haces una operación de las cuales he participado de reestructuración de deuda en mi etapa bancaria, lo que haces es reducir la deuda, es decir, ampliar plazos, gestionar con los acreedores, vender activos para obtener liquidez de las otras empresas donde estás participando, obligar al socio o los socios principales a que metan dinero en capital y compren paquetes de acciones de su propia compañía. Es decir, una serie de fases que ya digo, se lo va a hacer el mejor reestructurador de deuda en cuanto a volúmenes del planeta, que es Houlihan Lokey de Los Ángeles. Muy bien. A ver, Francisco, te voy a hacer dos preguntas, pero primero voy con Jorge. Jorge, también dos preguntas. La primera es, oye, pues esto es como contar el dinero entre los pobres, ¿no? O sea, yo no me imagino, ya sabemos que Lehman Brothers debía 600.000 millones de dólares, pero bueno, 300.000 millones de dólares, no me imagino una compañía que deba, pues, más que toda la economía de Chile, por ejemplo, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿hacia dónde va el mundo y hacia dónde va China? Y ahí viene la segunda pregunta, pero primero contéstame esa. Sí, claro. Es que es factible que las corporaciones, las gigantes, tengan volúmenes mucho más grandes que las de los estados. Lo decía Javier hace un rato, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, la economía de Chile, si mal no recuerdo. Entonces, si nosotros vemos el volumen de facturación de las grandes transnacionales, nos vamos a quedar impactados. No tengo en este momento los datos, pero yo invito a que revisemos lo que van a facturar las grandes farmacéuticas mundiales. El dato sí lo tengo a nivel grueso, no a nivel detallado, en el 2021 por la venta exclusivamente de las vacunas.